Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un programa muy interesante a propósito de los debates que se han suscitado en relación con el incremento de los cultivos de uso ilícito en Colombia y la aspersión aérea con glifosato. Para hablar sobre los impactos que tiene el uso del glifosato, que ha tenido el uso del glifosato en nuestro país, tenemos a dos invitados de lujo. Nos acompaña Pedro Arenas, él es politólogo y miembro del Observatorio de Cultivos y Cultivadores. Pedro, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y tenemos al doctor Camilo González Pozo, exministro de Salud y actualmente director de Indepaz. Camilo, muchas gracias. También un gran placer estar aquí. Bueno, pues entremos en materia. Lo primero que quisiéramos es ilustrar a nuestros televidentes sobre las dimensiones del problema de los cultivos de uso ilícito en nuestro país, es decir, cuáles son las causas, quiénes se ven afectados, cuántas familias están, se dedican a esta actividad, cómo se ha visto el aumento de las hectáreas sembradas. Entonces, Pedro, si quieres... Sí, a propósito del nacimiento de este programa y el foco en donde se sitúa el análisis, hay que recordar primero que todo que en el acuerdo de paz, que fue objeto de una amplia discusión en el Congreso de la República y después también en la Corte Constitucional, se reconoce la existencia de estos cultivos como causados por un conjunto de situaciones que se viven en el mundo rural en Colombia, bueno, también en otros lugares del mundo, pero en el caso de Colombia se asocia a la marginalidad, a la carencia de infraestructuras, de bienes y servicios, a la falta de acceso a mercados, a la pobreza multidimensional en las zonas que podrían llamarse más aisladas del país, pero también a condiciones económicas en concreto, a la existencia de un mercado internacional en donde hay una responsabilidad no solo de Colombia, sino de la comunidad internacional. Y en ese sentido, el acuerdo de paz parte de hacer esas consideraciones socioeconómicas y ambientales y se cranea, diciéndolo en términos populares, una serie de alternativas para abordarlo desde los derechos humanos y desde el acceso al desarrollo. Pero tenemos, por supuesto, en el caso de los cultivos de uso ilícito en Colombia, en realidad una agricultura a la que se dedican decenas de miles de familias. Es una agricultura que compite con agriculturas declaradas legales, ¿no? Como el café o la caña de azúcar para panela. Y es una agricultura a la que se están dedicando, insisto, cientos de familias o miles de familias en razón de la quiebra de las producciones agrícolas tradicionales, quiebra que se incrementó con los tratados de libre comercio y todas esas décadas de neoliberalismo que llevamos a partir de la apertura económica. Camilo. Sí, pues la verdad es que sí hay que reconocer las dimensiones del problema. El tema del cultivo, pues es un eslabón de un problema más grande, pero para mirar un poco las dimensiones, el estimativo que hemos hecho en Indepaz y que hemos compartido con Pedro, es que cerca de 400.000 familias, multiplícalo por 5, son 2 millones de personas del campo, están asociadas a esta actividad, unas de manera directa en la actividad productiva y otros en los circuitos económicos inmediatos, pues que son la gente que les provee alimentos, el pequeño comerciante. Imagínense la cifra, el gobierno, a través de un mensaje que dio el doctor Archila a la OEA, reconoció 215.000 familias registradas con nombre propio, hectárea, número de la finca, en el programa de sustitución para ingresar a los planes de sustitución voluntaria. Si son 200.000 hectáreas las que dice el Departamento de Estado, la Oficina de Drogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y 170.000 que está diciendo el CIMSI y Naciones Unidas, la cifra de familias directamente vinculadas al cultivo está por encima de los 200.000. Eso es absolutamente claro, directos. Entonces es un problema de grandes dimensiones sociales. Son pequeños cultivadores que tienen menos de una hectárea prestada, arrendada en la mayor parte, una parte muy importante. Se estima que un 40% está en arriendo.
otros están en territorios colectivos, más o menos un 30% están en zonas de comunidades negras o en resguardos, en parques, en territorios campesinos. Y entonces esto es un asunto de unas proporciones gigantescas. Gente pobre, porque los ingresos están por debajo del salario mínimo a pesar de todas las dificultades, ¿no? Y familias muy numerosas, en condiciones críticas, en la frontera de la pobreza o de la miseria. Entonces, ese es un asunto que hay que mirar, porque estamos hablando, cuando hablamos de este tema de cultivo, estamos hablando de una economía de mucho ruido a nivel internacional, de unos montos impresionantes de dólares en los circuitos del lavado de activos y del consumo, pero que tiene unos retornos muy pequeños para el cultivador en el primer eslabón de la cadena. A propósito de este incremento, es que recientemente el gobierno viene planteando la necesidad de volver a la aspersión con glifosato, porque hay unos debates en relación con las soluciones que se han intentado, desde la sustitución de cultivos, pasando por la erradicación voluntaria, la erradicación forzosa y el uso del glifosato. ¿Cuál es el debate en relación con las alternativas que hay para superar este problema en el país? Sí, una cosa es que hace muy poco fue presentado el más reciente informe del Sistema de Monitoreo de Cultivos de las Naciones Unidas, que nos presenta la cifra oficial a la que se atiene el Estado colombiano. Se registró en el año 2018 una especie de estancamiento de la producción, aunque en cuanto a hectáreas se refiere, aunque se registra un aumento en la productividad de la pasta base y de la cocaína que se produce en nuestro país. Estamos, como acaba de decir Camilo, por el orden de las 169.000, 170.000 hectáreas. Lo que a este gobierno se le ha ocurrido para enfrentar esas situaciones es de alguna forma hacer caso omiso a la secuencia que se estableció en el punto 4 del Acuerdo de Paz y volver a priorizar las aspersiones aéreas por sobre la alternativa de la sustitución voluntaria de cultivos. Y esto, muy curiosamente, ni siquiera fue solo por presión del gobierno de los Estados Unidos, sino porque la nueva administración en agosto del 2018 corrió a Washington a ofrecerle a la administración Trump reducir a la mitad en un periodo muy corto de tiempo, prácticamente durante su administración, la extensión sembrada con coca en Colombia. Y pues eso le impone una serie de obligaciones. Para mostrar resultados rápidos se apela a las aspersiones al estilo de como la administración Uribe en el periodo 2002-2010 lo hizo. Mostrar unas estadísticas de reducción en una zona del país donde se aplican las aspersiones, aunque ese resultado no sea perdurable en el tiempo, no sea sostenible. Y decimos esto porque ya hay suficiente evidencia que nos permite afirmar que la resiembra en las zonas donde se asperja es elevadísima, en algunas zonas por encima del 70%, mientras que en erradicación manual forzada, la que se practica por vía terrestre, estamos hablando de indicadores superiores al 30-35% de resiembra. La propia Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas ha certificado que las familias que se acogieron al programa de sustitución voluntaria de cultivos, PENIS, desarrollado a partir de la firma del Acuerdo de Paz, solo registran indicadores de resiembra inferiores al 1, el 0.6%, y un altísimo nivel de cumplimiento de los compromisos por parte de las familias que decidieron, como acaba de manifestar Camilo, suscribirse, registrarse en el programa de sustitución, creyendo en una serie de compromisos o de promesas que el Estado en su oportunidad les hizo. Lo que está sucediendo en este momento con el programa de sustitución es un estancamiento en los pagos, incluso atrasos considerables en los tiempos y los cronogramas establecidos inicialmente, y a la fecha ninguna familia de las suscritas en el programa, de las que ha empezado a recibir algún tipo de atención, puede decirle al país que ha establecido un nuevo cultivo merced a recursos que le hayan llegado por el programa de sustitución. Es decir, en Colombia hasta ahora, aunque ese es el camino, nadie ha instalado nuevos cultivos gracias al programa de sustitución, y eso se debe a la carencia de recursos para proyectos productivos. Pues le cuento que recientemente el ministro de Defensa, el doctor Botero, reiteró pues el parte de Victoria
supuestamente ese gobierno que le había quebrado la tendencia al crecimiento porque se había presentado una disminución de 2.000 hectáreas en el registro para el año diciembre del 18 comparado con diciembre del 17. Entonces lo que dijeron fue, se está inclinando la tendencia gracias a la política de erradicación forzada y en consecuencia vamos a seguir esa dirección y agregarle las fumigaciones con glifosato. Todo ese argumento del ministro y que pues es el discurso también gubernamental es un argumento equívoco y yo creo que falsifica los datos, porque las cifras del balance que está dando Naciones Unidas y las mismas de Estados Unidos corresponden al año 18 y solamente a unos meses del gobierno Duque. Y por lo tanto, lo que haya sucedido tiene que ver más con el gobierno Santos que con el gobierno Duque. Pero ¿qué es lo que se puede decir? Primero, que el mayor impacto en reducción de siembra lo ha tenido el programa de sustitución concertada, que esos programas que certifican Naciones Unidas, 35.000 hectáreas, dicen, hay otros estimativos que lo superan porque no todo ha sido verificado por Naciones Unidas, y esos programas son los que han tenido mayor consistencia. Como señala Pedro, hay menos resiembra, solamente 0,6% de resiembra, mientras los otros superan pues 50-70% según el caso. Entonces, la primera lección no es que este gobierno tiene un triunfo con esas cifras, sino que lo que se trata de ocultar es que lo que verdaderamente ha tenido resultado es la política campesina, indígena y afro de sustitución. Pero es más, lo que también se oculta es que hay una cola, hay 99.000 familias que firmaron contrato y que no les han cumplido, pero que a pesar de no haberles cumplido, sí cumplieron con la erradicación. Y detrás de ellos hay 130.000 que están diciendo al gobierno, queremos entrar. ¿Y sabe qué les dice el gobierno? No hay plata para tanta gente. Vamos a cumplir un poco lo de atrás. Pero de aquí para adelante no sabemos y preferimos hablar de erradicación forzada. ¿Qué pasa con la erradicación forzada? Dicen, ¿qué dijo el canciller en estos días? A propósito del 7 de agosto y el 10 de agosto y demás, el canciller dice, este año llevamos 70.000 hectáreas erradicadas de manera forzada. Y del año pasado, el ministro Botero dijo, cerramos el año con 60.000, son 130.000. Sí. Imagínese usted, quiere decir que ya casi erradicaron todo, ¿no es cierto? Pero la mitad de eso no es cierto, porque no hay quien lo verifique, no lo hacen bien, los mismos militares dicen que van y soquean y ahí vuelve y crece rápidamente. Pero supongamos que la mitad sea cierto, significa que más de 80.000 familias han sido lanzadas a la pobreza y que no hay ningún programa posterradicación. Es decir, que es acción con daño, que esas familias del programa de erradicación forzada están yendo al rebusque y están yendo a buscar en dónde. Si la agricultura no da, si ahora la crisis agrícola se está incrementando, pues van a buscar las mafias porque el Estado no les tiende la mano. Entonces los balances están equivocados, las conclusiones están equivocadas. La verdadera conclusión debería ser que se va a acoger a este tsunami hacia la legalidad de los campesinos y de los pequeños sembradores, y que se va a hacer programas de reconversión económica. Pero realmente no es la prioridad es seguridad. Dicen que este es un problema de seguridad nacional, que hay un enemigo externo, transnacional, que nos acosa y que eso es prioritario frente a la atención a los campesinos. Entonces yo creo que en los balances hay unas apreciaciones muy equivocadas. Centrémonos ahora en el tema del glifosato. Sí, quisiera solo enfatizar lo siguiente con respecto a las afirmaciones que se han hecho ahora. La administración Duque ve este tema de la sustitución voluntaria de cultivos con el mismo desdén con que ha visto otros temas que están contemplados en el acuerdo de paz, de alguna forma con el mismo desdén con que mira el sistema de justicia transicional y el tema en general de los derechos de las víctimas. Un poco como que le tiene aversión a sentarse en los espacios de concertación con la exguerrilla de las FARC o con las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes con las que debe interlocutar para los temas de sustitución de cultivos.
Eso por un lado. Por otro lado, no es verdad para nada que este gobierno le haya roto el pescuezo, como ha dicho el ministro de Defensa, al narcotráfico. El narcotráfico sigue boyante. A nivel mundial, el mercado se mantiene intacto. De hecho, los niveles de pureza de la cocaína decomisada en las calles de los Estados Unidos es ahora mejor que nunca antes. Y los precios no se han disparado como consecuencia de la reducción drástica de la oferta. Eso es un indicador importante a considerar cuando hay funcionarios de alto nivel de este gobierno que dicen es que estamos ganándole la batalla al narcotráfico. Y lo tercero es definitivamente este gobierno intenta crear un programa por fuera de los acuerdos de paz. Ya le han puesto nombre, ¿no? Lo llaman algo como consolidación o pago por erradicación a cambio de servicios ambientales. Se esboza en una columna que recientemente escribió en el diario El Tiempo el consejero para la estabilización y la legalidad. Y pues eso también tiene sus bemoles, ¿no? Va a generar seguramente discusiones. El gran argumento es que no hay presupuesto, que el acuerdo que implica pagos de subsidios a cambio de la erradicación a las familias involucradas en el programa, pues no se puede cumplir. Pero hay una cantidad de familias que están pendientes del cumplimiento de parte del Estado de los compromisos. Yo creo que nos centremos ya para ir cerrando en el glifosato. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte al respecto de volver a la aspersión aérea? Y, mejor dicho, ¿cuál es el estatus jurídico del uso del glifosato en este momento? ¿Y qué impactos tiene esto sobre la salud, sobre las comunidades, sobre la economía, sobre el ambiente? Sí, bueno, la Corte sacó un auto en el cual reitera la sentencia que ha sacado hace unos años sobre limitaciones para la aspersión aérea, que fue a propósito de una tutela que hizo una comunidad en el Chocó. Y entonces ellos en ese momento establecieron unos condicionamientos y ordenaron la suspensión de la aspersión aérea hasta tanto no se cumplieran esos condicionamientos. Yo pienso que lo que ha dicho la Corte ha reiterado lo que estaba en su sentencia. Y hay algunas opiniones en contrario que dicen que abrió una puerta. Ellos dicen, primero en relación al tema del carácter de las investigaciones que deben ser presentadas. ¿No? Entonces dice, deben ser investigaciones serias, deben ser seriamente sustentado que ahí hay una superación de lo que es la posibilidad de riesgos para la salud y para el ambiente. Y lo que afirma es que esa expresión de seriedad de los estudios no significa una prueba absoluta de no daño, que eso es una exigencia que no lo cumple ninguna investigación científica. Entonces eso ya lo habían dicho, pero ahora sí ha sido interpretado por el gobierno como si fuera la supresión de la condición de demostración de que no hace daño. Sobre los otros temas mantiene la exigencia de la consulta previa, cuando se trata de comunidades étnicas, ¿no? Pero también otra serie de los requisitos que había establecido la Corte. Pero la autoridad competente en esta materia que va a valorar los estudios y demás es el Consejo Nacional de Estupefacientes. Se dice que con la vigilancia de la Procuraduría, de la Defensoría, y que tiene que haber una opinión independiente. El gobierno considera que pueden manejar la situación en el Consejo Nacional de Estupefacientes y ha preparado la imagen en el país para decir, no, la Corte nos dio vía libre. No, ese no es el sentido del mensaje de la Corte. Hay que ver consideraciones políticas. Desde el punto de vista jurídico, tiene que subordinarse el gobierno a lo que la Corte ha reiterado, estudios serios, científicamente sustentados, valorados por autoridades independientes y los otros requisitos que ha puesto la Corte. Pero el gobierno está anunciando que ya va a fumigar, que ya tiene las avionetas listas. Parece que va a haber un desacato a lo que ha dicho. Sí, es una presión política. Yo creo que es un manejo político. Ahora, lo que pasa es que, por supuesto, la Corte no se pronunció en su momento en la sentencia diciendo vamos a prohibir la expresión aérea de manera tajante. Entonces, la puerta, si quedó abierta fue en la sentencia, no en el auto, ¿no? Y viene una pelea política. Pero además hay otra pelea,
que no está todavía con suficiente volumen, que es la discusión internacional sobre el uso del glifosato en la agricultura comercial. Sobre eso no se ha pronunciado la Corte, solamente aspersión aérea para fumigación de cultivos declarados ilícitos, sobre lo cual hay pruebas en Colombia de todas las posibilidades y realidades de daño que hay. Pero el otro capítulo también es en el tapete de la discusión internacional. Pues yo soy de los que dijo que el último auto de la Corte sí le dio chance al gobierno de presentar todo este espectáculo de unos protocolos que aparentemente ya estarían listos, y efectivamente ya los aviones están en Tumaco, están en San José del Guaviare. La policía aprovecharía la infraestructura existente creada en la época del Plan Colombia, y lo que tienen es unas dificultades presupuestales. Por eso seguramente el tema para el gobierno será trasladar el inicio de las operaciones hacia diciembre o enero. Pero concuerdo en que hay una serie de exigencias y desde la sociedad civil debemos estar muy pendientes para actuar jurídicamente, solicitando en cualquier caso que el gobierno cumpla las condiciones impuestas por la Corte. En un segundo gran aspecto, yo quisiera recordar sobre todo a la teleaudiencia que en nuestro país ya hay una serie de jurisprudencia en relación con el uso del glifosato en operaciones contra el narcotráfico. La última grande fue la sentencia T80 del 2017, en donde la Corte ordena reparar al pueblo Carijona en el Guaviare, que fue afectado por fumigaciones aéreas en el marco del Plan Colombia. Pero hay otro antecedente y es la sentencia de unificación de la Corte también por una tutela interpuesta por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia, que en la práctica hace obligatoria la consulta previa para todos los indígenas en este país. De hecho, en el año 2003-2004 se adelantaron consultas, ahí hay una discusión en 14 departamentos. Digo que hay discusión porque hay organizaciones que dicen que esos ejercicios que adelantó en aquella época la policía no fueron legítimos y no gozaron de todas las garantías exigidas al amparo del convenio 169 de la OIT en materia de consulta. Y también Colombia reconoció que el glifosato sí hace daño cuando indemnizó a Ecuador por las fumigaciones en la frontera con ese país. Adicionalmente hay que recordar que hay unas demandas multimillonarias de carácter administrativo que cursan en tribunales como el de Popayán, Cartagena, el mismo Pasto. Y hay organizaciones que han denunciado las afectaciones a cultivos lícitos. A eso se agregaría que cuando el Plan Colombia se creó un sistema de quejas y reclamos, y que por medio de ese sistema, con todas las críticas que tenemos, la policía tuvo que indemnizar, reparar a familias a las cuales les causó daño. O sea que son unos antecedentes bien interesantes. Y por último, hay que señalar un aspecto súper novedoso que está en el último auto de la Corte, que se le debe en gran medida a la intervención de Camilo y de Indepaz en una audiencia pública que se hizo el pasado 7 de marzo en esa instancia. Y es que la Corte dice que la política pública vigente en materia de cultivos es la del punto 4 del Acuerdo de Paz. Y el punto 4 tiene una secuencia. Primero, sustitución voluntaria, y solo en aquellos casos donde se pruebe que definitivamente no se puede adelantar la sustitución voluntaria, se podría aplicar el mecanismo de las fumigaciones aéreas. Eso lo está diciendo la Corte. Quiere decir que si mañana alguien, por ejemplo, una familia que nos esté viendo en este programa de televisión dice, yo quiero estar en el programa de sustitución voluntaria, me acojo, ¿cómo negarle el derecho? Cuando ya están inscritas 100,000 familias en ese programa, cuando él dice voluntariamente quiero salirme de esta economía, el Estado lo que tiene que hacer al amparo de esa política pública vigente es ofrecerle una oportunidad a esa familia. Pues de todo eso nos tocará estar pendientes si el gobierno mañana decide iniciar nuevamente operaciones usando glifosato. Y hay una última consideración de eso, sabe, pues mucho Camilo, es que más allá de las discusiones sobre los daños causados al ambiente y a la salud, hay unos daños de carácter social, económico, cultural, que no pueden dejarse de lado y sobre los cuales también desde la sociedad civil debemos procurar una vigilancia irrestricta en asocio con la Defensoría y la Procuraduría. Es una lástima, el tiempo ya se nos terminó. A nuestros invitados, muchas gracias por venir aquí a la universidad,
para ilustrarnos sobre esta problemática, y a los televidentes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión de La Paz en Foco.